Buenas a mis queridos amantes de la historia, espero que se encuentren excelente. Hoy les quiero hablar sobre el primer rey de Inglaterra, Alfredo el Grande. Alfredo fue rey de Wessex y autoproclamado rey de los anglosajones. Es considerado como el primer rey de Inglaterra. Alfredo nació en el 849. Era hijo del rey de Wessex, Ethelwulfo y de Osburga. Era el menor de los 5 varones. Era un hombre amable, culto, aunque aprendió a leer a los 12 años. Pero, como contraparte, era muy buen oyente y tenía muy buena memoria. Su padre muere en el 858 y lo sucede su hijo mayor, Eteobaldo, que muere en el 860. Entonces lo sucede otro de sus hermanos llamado Ethelberto. Este muere en el 869. Y lo sucede Ethelredo, que moriría en el 871. Y es ahí cuando Alfredo se convierte en rey de Wessex. En el 868 se casó con Ethelwita y tuvieron 2 hijos y 3 hijas: Ethelfleda, Eduardo, Ethelgiva, Elfrida y Ethelwerd. Durante todo su reinado estuvo en disputa con los vikingos daneses. Igualmente, Alfredo ya había estado en batallas durante el reinado de su hermano Ethelredo. Incluso este había muerto en una de esas batallas. Durante los próximos 5 años, los daneses ocuparían territorios y en el 877, con el pretexto de negociaciones, incursionan al oeste y toman Exeter. Aquí es donde Alfredo se cansó y los bloquea, logrando que se retirasen a Mercia. A principios del 878, los daneses vuelven a atacar y tomaron Chippenham. A mediados del mismo año, Alfredo ya tenía todo su ejército preparado para la batalla. Así que ellos salen de Athelney, donde en el camino se encontraría con otras fuerzas militares de apoyo. Y los daneses salían de Chippenham. Esta guerra fue ganada por Alfredo. Logró que el rey danés Gudrun y 29 de sus principales hombres se dejaran bautizar. Así, Inglaterra se dividió en 2 tierras: al sudoeste en manos de los sajones y la zona nororiental para los daneses, lo que hoy conocemos como Danelaw. En el 878, Alfredo se autoproclama rey de los anglosajones. Luego, los daneses estarían ocupados en la Europa continental, dejando respirar un rato a Alfredo. En el 884, los daneses del Anglia del Este se sublevan y atacan Kent, pero no logran conquistarlo. Esta sublevación terminaría con la toma de Londres por parte de Alfredo en el 886. Con el tratado de paz entre Alfredo y Gudrun fue muy beneficioso, ya que aumentó el territorio de Alfredo. Hasta el 897 siempre habría enfrentamientos entre los anglosajones y los daneses, que terminarían yéndose de las tierras anglosajonas. Luego de estos enfrentamientos, se ocupó de mejorar la marítima real, de reconstruir la organización civil, que quedó muy afectada por las incursiones de los daneses, ayudando a los desamparados. Fue un gran diplomático, se sabe que mantuvo buenas relaciones con casi todos los mandatarios de la época. También se ocupó de la educación y propuso que la escuela primaria se diera en inglés y no en latín, como era la costumbre. También trató de mejorar las leyes. Alfredo
moriría en el 899 a los 50 años y según los datos de la época se cree que fue a causa de la enfermedad de Crohn o enfermedad hemorroidal. Esto se supone ya que durante toda su vida sufrió de una enfermedad dolorosa y desagradable. Lo sucedió su hijo Eduardo, llamado Eduardo el Viejo, no sin antes estar en disputa con su primo Aethelwulf. A su muerte, Alfredo era el gobernante dominante en Inglaterra y actualmente es venerado como santo de las iglesias católica, ortodoxa y anglicana. Bueno, espero les haya gustado este relato. No se olviden de dar like, de suscribirse, de comentar los videos. Acuérdense que si me quieren dejar para que busque alguna biografía, yo encantada. Bueno, acuérdense que todos los días subo. Así que sean muy felices y nos vemos en la próxima. Besitos.